La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Hermana Yani, ¿puede ponerse de pie? Hermanos Izumi y hermanitos que están ahí, pueden estar con ella, poner su mano sobre ella y oremos. Que Dios la bendiga, porque ¿qué cree? La están invitando mucho para ir y compartir las enseñanzas. ¿O quiere? Vengan acá, ahí. La están invitando a diferentes lugares. Fue a Perú a compartir la palabra. También la Casa Bautista mandó el libro para que las hermanas de Perú lo tuvieran allá. Y ahora va a ir a Panamá a la reunión de UFBAL, la Unión Femenil Bautista de Latinoamérica, y va a estar allá predicando. Entonces, pues que Dios la use mucho y que Dios use también su libro para bendición. Muchas personas dicen que sus otros libros han sido mucha bendición para ellas, que este libro también sea de mucha bendición. ¿Me acompañan a orar por la hermana? Señor Santo, aquí está tu sierva, tu hija, Señor, mi esposa, regalo que me has dado a mí. Bendícela mucho, Señor, donde quiera que vaya y las aventuras que tenga que vivir, acompáñala, como en este caso cuando fue a Perú, Señor, y hubo algunas situaciones que requirieron esfuerzo, mucha fe y esperanza. Bendícela mucho siempre en esta nueva aventura, Señor, yendo a Panamá, donde seguramente las cosas serán diferentes, pero Dios, úsala en todos los sermones, mensajes que habrá de dar allá, Señor, ante las mujeres de Latinoamérica. Bendícela. Y este libro, Señor, que tú le inspiraste, le diste palabra, le enseñaste cosas de tu palabra escrita, Señor, de tu palabra bendita, para que ella las entendiera y las aplicara a su propia existencia, para seguir adelante en la vida y experimentar una transformación, una nueva yo. Bendice mucho a las personas que lean este libro, Señor. Por favor, lo ponemos en tus manos como instrumento tuyo para que personas sean edificadas. Y bendice a la hermana Yani, tu hija, Señor, tu servidora. Está en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Yani, que Dios use mucho su libro. Y yo soy un buen maletero, la acompaño donde quiera que vaya si quiere. No siempre puedo ir porque son actividades de mujeres, entonces ¿qué van a decir la gente? ¿Y qué hace aquí, verdad? No puedo. Pensaba rasurarme de una vez, pero no se puede. No hemos hecho la declaración de fe, sí la hicimos. Hermanos míos, iniciamos una nueva serie de sermones. Se acabó la serie de sermones que se llama Comencemos de Nuevo, basada en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos hasta el capítulo 6, la primera parte, estudiando qué es la iglesia. Y ahora iniciamos una nueva serie de sermones basados en el Evangelio de Juan. Y no seguiremos necesariamente así verso a verso, sino que estudiaremos 7 milagros que Juan cuenta que Jesús realizó. Y el día de hoy estudiaremos un milagro, por eso el nombre del sermón. La serie se llama Señales, porque Juan no llama a los milagros, los llama señales. Pero el mensaje de hoy, la señal de hoy, nos da este título: el mejor vino para la iglesia. Mire, hermano, la primera vez que el Señor hizo un milagro fue también la primera y única vez que se nos cuenta en el Evangelio que Él estuvo presente en una fiesta de bodas. No necesariamente es la única vez que fue una fiesta de bodas, pero es la única vez que se nos menciona y es el primer milagro que Él realizó. Definitivamente, el texto dice, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea. Hay libros apócrifos por ahí, como un tal Evangelio de Tomás y un tal Evangelio de Judas. Esas cosas son evangelios gnósticos, evangelios que fueron escritos 600 años después de que se escribió y no tenemos más que una sola copia ahí medio destruida. No es una palabra inspirada, es algo que alguien escribió por sus doctrinas torcidas, y hablan de Jesús haciendo milagros cuando era un niño y cosas de esas. No hay verdad en eso, no es cierto. Son como cuando hay un gran hombre y alguien escribe cosas que le da la gana o lo que cree, lo que sea. La palabra de Dios es la palabra de Dios y esa nos dice que ese es el primer milagro de Jesús y lo estudiaremos. Y tiene enseñanza para nosotros, pero tiene enseñanzas de 2 niveles. Hay enseñanzas muy evidentes, muy claras. Leemos el texto y lo entendemos. Podemos extraer esas enseñanzas y ponemos algo de atención. Pero hay otras enseñanzas que necesitamos escarbar y estudiar más a fondo y saber qué es lo que quería decirnos el Señor. De hecho, quiero decirles que el Evangelio de Juan no nos cuenta lo que Jesús hizo solamente. Nos cuenta lo que Jesús quiso decir con lo que hizo y con lo que dijo. Es un mensaje, es un evangelio que trata de explicarnos las enseñanzas de Jesús. Por eso vamos a leerlo, el pasaje que hoy corresponde, pero déjenme ir diciendo las enseñanzas evidentes. ¿De acuerdo? Primera enseñanza: invitemos a Jesús a nuestra vida. Está clarísimo. Este milagro de Jesús nos dice que debemos invitar a Jesús a nuestra vida. Miren, lean conmigo los versículos 1 y 2, como dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Hermanos, el novio de esta boda pudo haber sido un despistado, no agraviando al que habla. Pudo haber sido tacaño y no compró suficiente vino, o pudo haber sido muy bruto. Pero hizo algo excelente. Hizo algo de manera excelente, que invitó a Jesús a la fiesta. Gloria a Dios por eso. Si no, se le hubieran recriminado toda la santa vida. Y tú ni suficiente vino tuviste. ¿No se lo refieren a uno así a veces alguna cosa? La gente, los vecinos y el barrio. Y resulta que no sucedió porque invitó a Jesús a la fiesta. No nos atrevamos a vivir un solo día sin Cristo, hermanos míos. No cerremos la puerta al Señor para entrar y apoderarse de todas las áreas de nuestra vida. Él no es una área de nuestra vida. La fe en Cristo no tiene por qué ser el área religiosa de nuestra vida. Jesús está en el área emocional de nuestra vida, en el área romántica de nuestra vida, en el área alimenticia de nuestra vida, en el área deportiva de nuestra vida, en el área laboral de nuestra vida. Él es todo en nuestra vida, no es una parte de nuestra vida. Entonces el pasaje lo dice clarísimo: invitemos a Jesús a nuestra fiesta, a nuestra vida, a cada circunstancia, a lo cotidiano. Esta es una cosa cotidiana. No era un culto evangelístico, no era un culto religioso, era una boda, una fiesta de bodas. Y una fiesta como se hacen las fiestas del día de hoy. Había vino, seguramente había música y con chistes y pláticas y demás. Pero ahí estaba Jesús, invitémoslo. Número 2, reconozcamos nuestras deficiencias. Lean el versículo que sigue conmigo, por favor, versículo 3, ¿cómo dice? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hubo falta de algo y bueno, alguien supo que había un problema y decidió decirlo. Alguien entendió que había que decirlo al Señor y así fue como sucedió el milagro. Seamos honestos, hermanos, reconozcamos nuestra enfermedad y vayamos al Señor, reconozcamos nuestros problemas y vayamos al Señor. En ocasiones se nos dificulta eso, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras deficiencias, nuestras incompetencias. Nadie espera que seamos perfectos, como ninguno de nosotros es perfecto, nadie esperamos que el otro sea perfecto. Porque en ocasiones se nos dificulta eso, reconocer nuestras fallas. El problema del discipulado, por ejemplo, en la vida cristiana, porque la Biblia habla de que seamos discípulos, no solo creyentes, discípulos. Y no todos los creyentes son discípulos, ¿sabía usted? No, hay personas que solo creen en Dios, vienen a la iglesia y siguen de alguna manera una cierta superficialidad de vida religiosa, como digo yo a menudo, hablan cristianol o cristianés, que son más o menos lo mismo, y se entienden con los que hablan cristianol y cristianés también, pero no son discípulos. Discípulo es un alumno, un aprendiz que camina con Jesús, que anda con Jesús. No es uno que solamente una vez a la semana se reúne en una reunión religiosa, sino alguien que todos los días de la vida está en comunión con Jesucristo, que tiene vida devocional, que todos los días lee la palabra del Señor para oír qué le dice y ora al Señor para decirle al Señor lo que necesita y las cosas que está viviendo. Tiene comunión íntima con el Señor. Y resulta que eso es ser discípulo. Y resulta que en ocasiones nuestro deficiente discipulado radica en que no nos creemos con necesidad de aprender. ¿Y ese quién es para enseñarme? Me pusieron en la clase de cursos avanzados y el que me está enseñando es una persona que no se nota que sepa mucho. Yo prefiero otros maestros más. ¿Por qué no somos sencillos y sinceros y reconocemos? Ese hermano sabe menos que yo de lo que yo sé, pero de la Biblia sabe más. De ese tema del venid y ved módulo 2 sabe más que yo, y qué bueno que me lo enseñe. Alguien supo que había un problema, una deficiencia, y lo dijo, se le dijo a Jesús. Seamos honestos, es otra enseñanza evidente en el pasaje. Otra enseñanza evidente en el pasaje: sigamos a Jesús con obediencia. Cuando habla su madre con Jesús, Jesús le dice, vean lo que dijo su mamá. Sí, lean conmigo por favor. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hermanos míos, si alguien va a resolver las cosas, es el Señor. Como humanos no podemos resolver las cosas espirituales. La solución es la obediencia al Señor. Qué interesante, María no habló mucho en el Evangelio. Hay un error muy popular en el mundo religioso. Algunas personas creen que María fue una gran protagonista en la Biblia. No, la verdad es que su participación fue muy discreta. Los evangelistas dicen poco acerca de ella, no dicen mucho acerca de ella, no sabemos muchas cosas. Salvo lo que Lucas nos dice, porque posiblemente la entrevistó a ella en persona, en los primeros capítulos de Lucas, del nacimiento de Jesús. Salvo eso, después en el ministerio público de Jesús solamente la encontramos una vez que ella y sus hijos fueron a buscar a Jesús porque no creían en Él. Lo dice el texto. El texto dice eso, que no creían en Él. La otra vez que aparece es aquí, cuando ella le dice a Jesús: se acabó el vino. Y Jesús le responde de la manera que le respondió. Pero qué interesante que ella en su brevedad, no es una gran protagonista de esta historia.
en el Evangelio. Yo sé que en la religión del mundo sí, pero en el Evangelio, que es el Evangelio del Señor, la verdad, no tiene una gran participación. Sin embargo, dijo algo súper archirrecontra ultra valioso. Le dijo a los demás, hagan lo que Él dice. Yo digo a cualquiera que cree mucho en María, que le haga caso a María. Porque María dijo, hagan lo que mi hijo dice. Ella señaló a Jesús como el Salvador, como el que puede resolver las cosas, como el que puede hacer milagros en nuestra vida, como el que puede salvarnos. Nadie más, no hay nadie más. Ni ningún discípulo puede hacerlo, ni María, ni nadie más, solo Jesús. Así es que, hermanos míos, este pasaje también tiene una evidencia, una enseñanza evidente. Sigamos a Jesús con obediencia. Número 4, reconozcamos la insuficiencia de nuestras obras. Lean conmigo versículos 6 y 7, ¿cómo dice? Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Las tinajas eran parte de los rituales de purificación de los judíos, y al llenarlos no hubo mucho cambio, no pasó nada. Jesús dijo, llénenlos, y los llenaron y no pasó nada. ¿Sabe qué está enseñando el Señor? Porque recuerden, nos aclaran, siempre digo yo eso. ¿Usted se moría de ganas de saber cuántas tinajas eran? Si Juan hubiera escrito, y había unas tinajas por ahí, y Jesús dijo que las llenaran, usted hubiera dicho, ¿cuántas? O me explican o no creo en el Evangelio. O me dices cuántas tinajas eran, le está predicando usted a una persona de Cristo y le dice, fíjate que estaban ahí Jesús y sus discípulos, y luego se acabó el vino y había unas tinajas de agua, y el que está recibiendo el mensaje del Evangelio le dice, espérame, ¿cuántas eran? ¿Qué importa? No, dime, si no me vas a decir cuántas eran, no quiero oír la historia. No, ¿verdad que no? Nadie le importa cuántas tinajas eran. Pero Juan nos dice que eran 6, número imperfecto. ¿De qué habla esto? Se lo explico, hermano. Más adelante lo explicaremos más, pero ahora solamente le digo de esta manera. Las tinajas eran parte... ¿Sí voy ahí? Sí, estamos en el número 4, ¿verdad, hermanos? Allá arriba. Sí, y luego le voy a leer esto. Las tinajas eran parte de los rituales de purificación, y al llenarlos no hubo cambio. La religiosidad es lo que significa, no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Ninguna religión, ni la bautista, ni la presbiteriana, ni la metodista, ni la anglicana, ni la interdenominacional, ni la católica, ni la judía. La religión no salva a nadie. Llenen su religión hasta el tope y no pasó nada. Aunque los seres humanos debemos hacer lo que nos toca, debemos saber que es insuficiente. Sí debemos orar, por supuesto. Sí debemos leer la Biblia, por supuesto. Sí debemos esforzarnos por ser discípulos de Jesús, por supuesto. Hoy en la mañana se bautizaron 11 hermanos lindos, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, bauticé a 3 enormes muchachos, más altos que yo. Y qué lindo fue verlos decir que sí, han creído en Jesucristo. Fue lindo, pero ese bautismo no los salva. Los salvó Cristo. Aún antes de bautizarse ya eran salvos. Los salvó Cristo. Se los dijimos a ellos antes de entrar al culto de bautismos, una vez más, para que pensaran claramente y entendieran eso. Porque esto es lo que dice la palabra. Aunque los seres humanos debemos hacer lo que nos toca, debemos saber que no es suficiente para salvación. Jamás pretendamos ser discípulos o iglesia a nuestras expensas. Jamás pretendamos ser lo que queremos ser a nuestras expensas. Siempre entendamos que todo esfuerzo nuestro será incompleto. Necesitamos estar en comunión con Dios, y Él hará los milagros en nuestra vida. Y número 5, la enseñanza fácil de captar en este pasaje. Atrevámonos a ir más allá. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Sacad, ¿qué? Agua. ¿De dónde? Del pozo. Si usted piensa que de las tinajas, ahorita dejémoslo así, pero no fue de las tinajas, fue del pozo que sacaron una vez más. Y llevadlo al maestresala. ¿Y qué llevaron? Pues agua. Eso es lo que estaban haciendo. Habían sacado agua del pozo, lo llenaron las tinajas, y otra vez, seguramente tardaron mucho, porque en cada tinaja cabían 3 o 6 cántaros, y eran 6. Pongamos un número en medio, no, 4 y medio, o 4 o 5 por 6 cántaros por cada tinaja. Fue un trabajal y llevar, y ahora ¿qué hacemos? Sacad ahora, o sea, saquen otra vez y llévenselo al maestresala. ¿Y qué llevan en el cántaro? Agua. ¿Y para qué le llevamos agua? Es el sommelier, es el catador del vino, es el que sabe qué clase de vino estamos dando. Se le llama sommelier el día de hoy, ¿no es cierto? Es una persona experto en vino. ¿Y le llevamos agua para qué? Pero lo hicieron. Me parece que Jesús en ocasiones nos desafía a eso, a hacer algo más que lo que nosotros sabemos hacer. Ellos sabían llenar
llenar tinajas, porque a eso se dedicaban, eran criados, a eso se dedicaban, llenaban las tinajas para que la gente se lavara las manos, para que sacara agua ahí, también se lavaran los pies, eran tinajas para la higiene. Ellos sabían hacer eso, pero esto no lo sabían hacer. ¿Para qué llevo un cántaro de agua a un sommelier que está probando los vinos y que acaba de darse cuenta que se acabó el vino? ¿De qué se trata? Pero fueron de todas maneras, no sé, tal vez tuvieron que creer o tal vez obedecieron a ciegas. Se requiere fe para compartir la verdad. Se dice que lo que es de en medio, o sea, si alguien saca 10 es excelente, ¿no? Si saca 5, pues está reprobado. Si saca 8, hermanos, es mediocre, ¿no? Es de en medio. Hay una forma mediana de creer y hay una forma correcta de creer. La Biblia dice que usted y yo somos hipernicao. Eso significa más que vencedores. En ocasiones hay que hacer más de lo que aparentemente debemos hacer y debemos hacer más de lo que siempre hacemos. Y aquí los desafía Jesús a hacer algo más allá. Número 6, vivamos la mejor y superior nueva vida en Cristo. Lean conmigo el texto, por favor, como dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Evidentemente se trata de la práctica mundana de cualquier lugar. Se sirve el vino bueno, cuando la gente lo puede degustar, que sepan, oh, estos prepararon un vino muy, muy bueno, cosecha del 86 o qué sé yo, así se habla del vino, ¿verdad? Y ya cuando ya no saben distinguir entre tequila y sotol, pues les das el otro vino, no más cuando están, posible. Eso es lo que está diciendo el maestresala o sommelier de lo que debía pasar. Era el mejor vino, nunca hubo un mejor vino que el que preparó Jesús. Eso me recuerda a Facundo Cabral. Facundo Cabral decía en sus canciones, porque él decía que era cristiano, yo creo que es cierto, lo conocimos mi esposa y yo así de cerca, porque la hermana Ada Alfano, miembro de nuestra iglesia argentina, era cantante también de joven ella en Argentina, y se conocía con él y eran amigos, y cuando él venía acá nos invitó al concierto y fuimos a saludarlo a él de manera personal, y él en todos sus conciertos hablaba de Jesús y contaba que él había sido alcohólico, fue alcohólico de quedarse tirado en la calle, y dice que un día un misionero norteamericano le recitó el Sermón de la Montaña, y decía Facundo Cabral: ese día es el inicio de la fiesta de mi vida. Ahí comenzó la fiesta de mi vida. Él hablaba de su encuentro con Jesús y dejó de ser alcohólico. Su encuentro con Jesús, decía, era la fiesta de su vida. Eso pasó aquí. Esta fiesta se puso buena. Esta sí fue fiesta. Les he contado que un día fui a Tehuacán y estaban los hermanos de Cruchichilzin, estaban ahí y estaban cantando. Y cantaban un canto que decía: el Espíritu Santo ya llegó, la fiesta, esto se va a poner bueno. Y yo estaba ahí porque yo iba a predicar y vi el cuadernito del hermano y decía bueno. Sí, decía bueno. Decía: el Espíritu Santo ya llegó, esto se va a poner bueno. Y a mí me encantó, yo lo canté así con bueno también. No me atreví a decir bueno porque ahí decía bueno. Y qué bueno, ¿verdad? Oiga, sí, cuando llega Cristo a tu vida, esto se pone bueno, esto se pone bueno, esto se pone genial. Así es, no sé cómo a algunos le andan haciendo mala fama a la vida cristiana. Dicen: no, pastor, es que la vida cristiana es muy difícil. Es más difícil ser inconverso, por favor, vas para el infierno. No tienes quien te ayude, no tienes a quien orar, no tienes quien te bendiga, no tienes quien te dote de poder, no tienes quien te consuele. ¿Y de dónde sacas que es más fácil ser mundano que cristiano? Lo peor que le puede pasar a alguien es no ser cristiano. Es una bendición, es un vino nuevo. Y si no te sientes enfiestado con el vino de la fe cristiana, pues algo hay que hacer, hermano, porque a lo mejor no estás en la fiesta, estás como el hermano mayor afuera de la fiesta, todo enojado porque Dios perdonó, porque el padre perdonó al hijo otro. ¿Se acuerdan de ustedes de eso? No entró a la fiesta por religioso, no entró a la fiesta por legalista, no entró a la fiesta por envidioso. Que a mí ni un chivito me has matado, ya le mataste el becerro gordo y no sé qué. ¿Cuánta envidia puede haber, no? Cuando las personas tienen envidia de sus hermanos en la fe, pues ¿cómo van a vivir la fiesta de la vida? Se la pasan amargados. ¿Le molesta a usted cuando su hermano se compra un carro nuevo? Un hermano de la iglesia se compra un carro nuevo. ¿Le molesta a usted eso? ¿Le molesta? Yo he notado que hay gente a la que le molesta que Dios bendiga a los pastores. Yo no soy de esos pastores que tiene yate ni avión ni nada, pero de repente hay gente que le molesta así. Dicen: el pastor debe ser pobre y humilde, que Dios lo haga humilde, nosotros lo hacemos pobre. Así gente dice, ¿verdad? Y no es el caso. Ustedes me tratan bien. Esta iglesia es una AR, es una empresa, tiene una AR, tiene un catálogo de salarios, tiene ¿cómo se llama eso que se llama?
es tabulador de salarios y yo creo que me sostienen con dignidad. Pero de repente hay gente que es como que critica a otros y le envidia a otras personas por lo que se compra, por lo que traen, por lo que sea. ¿Cómo sabes tú si se lo regaló un tío rico? ¿Cómo sabes tú si a un hermano le dio la gana y le dio eso a ese hermano en Cristo? Gózate con él. El amargado pues no está enfiestado. Aquí había fiesta, porque la presencia de Jesús trae fiesta en nuestra vida. Es el vino superior. Por eso, si de repente tú no te sientes muy feliz en la vida cristiana, necesitamos hacer algo. Qué bueno que estamos aquí, porque este mensaje tiene cosas para nosotros. Así es que sí, vivamos la mejor y superior nueva vida en Cristo. Y en séptimo lugar, aprendamos lo que Dios nos quiere señalar. Aprendamos lo que Dios nos quiere señalar. Así llama Juan a los milagros, señal. Lean conmigo el versículo 11, ¿cómo dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En este milagro, hermanos, que Juan no llama milagro, llama señal, este principio de señales, hay claves. Por eso dice señales. Hay claves, hay principios, hay enseñanzas. Jesús no hizo ese milagro para que dijeran qué poderoso es. No, lo hizo para enseñarnos algo. Lo hizo con 6 tinajas, un cántaro, una boda, un novio despistado, incompetente. Jesús lo hizo así, planeó eso para enseñarnos algo. Deje usted que es todopoderoso. Sí es todopoderoso. Puede hacer de agua vino, puede hacer de agua cerveza, puede hacer de agua Coca-Cola Light o sin azúcar. Puede hacer lo que quiera. Pudo haber hecho un café expreso tapado con un coco libre de gluten. Pudo haber hecho lo que quiera, pero no era su intención demostrar su poder. No, Señor, su intención era enseñar algo. Enseñar algo. Este milagro tiene claves, principios, enseñanzas. Analicemos la palabra con sabiduría e inteligencia y entendamos el mensaje. Miren, para encontrar las enseñanzas principales, porque ya vimos 7 enseñanzas que son fáciles de encontrar. No que sean superficiales, pero se entienden en la superficie, están claras. Pero hay enseñanzas, si escarbamos, si vamos al pozo aquel de donde sacaron el agua y escarbamos más, encontraremos las intenciones de Juan. Porque sabe una cosa, cada evangelista tenía una intención en particular para escribir su evangelio. Los evangelios, hermanos, les digo, no son biografías. No, Señor, no son biografías, son testimonios personales. Ninguno es una biografía. No les preocupaba el orden. Pusieron mayormente Mateo, Marcos y Lucas en orden las cosas más o menos, aunque entre ellos también hay diferencias, porque no es importante el orden, porque no es biográfico, es testimonial. Es lo que ellos contaron. Como cuando usted cuenta su testimonio, en ocasiones estoy seguro que cada quien que cuenta su testimonio no lo cuenta igual cada vez que lo cuenta. Le va aumentando cosas. Y no porque esté inventando ideas, cosas que no sucedieron, sino porque cada vez entiende mejor lo que sucedió. Usted cuando se convirtió la primera vez nomás dijo, no, pues yo fui, oí esto y dije, yo quiero. Pero después dice, sí, es que Dios me estaba hablando, porque yo entendí que me dijo, y usted ya le agregó tantito. Porque mientras crece usted va entendiendo mejor lo que fue su conversión y la va diciendo. Igual estos dieron testimonio de lo que creían. Y Juan es absolutamente diferente a todos los demás. Juan, los 3 otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ponen la purificación del templo cuando Jesús entra al templo y trastornan las mesas y demás al final de su ministerio, casi como una de las razones por las que fue crucificado. Juan lo pone al principio. Juan pone eso al mero principio, en los primeros capítulos del evangelio de Juan. No lo pone al final como lo ponen los demás. Juan es diferente, tiene una intención. No es un evangelio sinóptico. A los otros se les llama sinópticos porque usted los puede poner y de una sola mirada ver los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan es muy distinto y seguramente tiene un propósito particular Juan en hacerlo así. Se dice que Juan era muy viejo, ya anciano, no podía caminar, lo llevaban en una silla que cargaban entre unos jóvenes para que predicara, y que le insistían y le decían, Juan, escriba también usted un evangelio como Marcos. Marcos fue el primero que escribió, como Mateo, como Lucas. Mateo y Lucas copiaron a Marcos. Entre Mateo y Lucas copiaron casi el 80% de Marcos. Unos una parte, el otro otra parte. Y parece que hay una parte que se copiaron entre ellos o que copiaron de otro documento, porque también Mateo y Lucas tienen algo muy parecido, casi igualito, pero que no está en Marcos. Quién sabe dónde lo copiaron porque salió tan igualito.
Así pasa con esos tres, pero Juan es totalmente diferente, porque Juan escribió casi terminando el siglo. Él ya había leído los 3 evangelios, ¿para qué escribo otro? Pero parece que lo convencieron y que él se sentaba en un cierto lugar durante varios días y les contaba las historias. Y otro, tocayo de él, llamado Juan también, escribía las cosas que Juan decía. Y ese escribano tenía una intención particular y por eso ordenó las cosas de una manera determinada. Dios lo inspiró a que lo hiciera así. Y es curioso, déjenme decirles algunas particularidades del Evangelio de Juan que no son de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas. Juan no llama milagros a los milagros, ya dijimos, ni maravillas, los llama señales. Juan usa el número 7 insistentemente, no solo en su Evangelio, sino también en Apocalipsis. Juan usa el número 7 en todo el Evangelio y en Apocalipsis, 7 milagros o señales. En Juan se nos cuentan 7 milagros o señales. 7 discursos del Señor. Hay 7 discursos en el Evangelio de Juan. Aparentemente uno por cada milagro. En el Apocalipsis hay 7 iglesias, 7 ángeles, 7 candelabros o candeleros. ¿Se acuerdan ustedes de eso? 7. Juan maneja el 7. El 7 es un número perfecto. En la simbología judía, el número 4 es el número de la raza humana. El número 3 es el número de la divinidad. 4 y 3 son 7. Es Jesús, la perfección de Dios. El 6, lo imperfecto. ¿Cuál es el número de la bestia, hermanos? Del anticristo. ¿Cuál es el número? 6, 6, 6. La trinidad de lo imperfecto. Juan usa el número 7. Incluso de maneras distintas. Por ejemplo, la mujer samaritana, hermanos míos, ¿cuántos esposos había tenido? 5. Y tenía otro en ese momento, ¿no? Jesús dijo, tienes razón, 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. ¿Cuántos son, hermana? 6, como las tinajas. Y con la samaritana hay una enseñanza hermosísima. Esa mujer, aún el que tenía, no era su satisfacción, seguía insatisfecha, seguía sedienta. Pero ahí estaba Jesús, el esposo de la iglesia. El esposo de la iglesia, el que sacia las necesidades de todos nosotros. Él es el esposo. 6, y Él es el esposo. 6 tinajas. Si nos quedamos con la idea de que las 6 tinajas se volvieron vino, estamos ante un problema bien serio. ¿Qué quiso decir Juan ahora? Si él siempre quiere decir cosas maravillosas con 7, con lo séptimo. Pero aquí hay 6 tinajas, se llenan de agua y sale vino de las 6 tinajas. Eso está mal. Eso está mal con respecto al pensamiento de Juan. Eso es un error. Por eso perdónenme, alumnos de mi esposa, que cuando mi esposa enseña esta enseñanza y les dice que el agua de las tinajas no se volvió en vino, algunos aquí que vienen de otras iglesias o que ya habían leído la Biblia, no les cae el 20 pronto, no reciben la enseñanza, porque nos gusta más pensar que Jesús hizo mucho vino. O sea, no había y hizo chorrocientas botellas, porque 6 tinajas es un montonanal, hermanos. En un cántaro caben muchas botellas de vino del día de hoy. El día de hoy las botellas de vino son entre 600 y 750 mililitros, las normales. En un cántaro caben más de 50 botellas de esas. Y resulta que las tinajas eran de 3 o de 6 cántaros. Imagine usted eso, la cantidad de vino que hizo para que se emborrachara toda Judea. Pero no, les digo una cosa, no fue así. No fue de esa manera. Juan nos enseña algo importante aquí. La primera enseñanza que dijimos es esta: necesitamos hacer lo que nos corresponde. ¿Sí vamos ahí? ¿Sí? Necesitamos hacer lo que nos... ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús aquí en este milagro? Vayamos a ellas. Tenía que explicar esto de que se convirtió en vino para entenderlas. Vayamos a las enseñanzas ahora. Necesitamos hacer lo que nos corresponde. ¿Qué le respondió Jesús a María? Lean conmigo, por favor. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No la entendemos la frase porque no somos de aquella cultura, pero el hecho de que le llamara mujer sí es muy significativo. No estamos seguros a qué se refiere. Es posible que Juan, que escribió casi al final del siglo, ya tenía alguna preocupación con que las iglesias empezaran a pensar, a darle un lugar de privilegio o especial a María, y tal vez por eso él pone estas palabras, que seguramente así es como hablaba Jesús, pero tal vez las pone para que nos quede claro a todos nosotros que el protagonista de nuestra salvación es Jesús y nadie más. Él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero la frase que sigue es la que está más difícil: aún no ha venido mi hora.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué le responderíamos ustedes y yo, hermanos, a nuestra mamá que nos cuenta, oye, hijo, en el baile ya se acabó el refresco? ¿Y qué le decimos? Pues, ¿qué hacemos, mamá? ¿Una cooperacha o qué? Pues ni modo, pues que manden traer. Pues ellos se metieron en este lío. Pero Jesús dice una frase muy interesante: no ha venido mi hora. Es probable que platicaron más. Es muy seguro que esto que nos cuenta Juan solamente es lo importante, pero seguramente hubo un diálogo más largo. Y él le dice que no ha llegado mi hora. ¿Qué es su hora? Si leemos otros pasajes de la Escritura y hablamos de la hora, de su hora o del día, estamos hablando de su muerte y su resurrección. Estamos hablando de su hora, se refiere a su pasión por nosotros, al momento crucial en el que Él entregaría su vida por nosotros. Estamos hablando de eso, de ese momento importante. Él dice, no ha llegado mi hora. Entonces, ¿qué significa eso? Que no va a hacer ningún milagro. Sí lo hizo. Yo no creo que María esperaba que hiciera un milagro. Es el primer milagro que hace Jesús. María no ha visto a Jesús hacer milagros por todas partes. Ella tal vez, algunos piensan que le dijo a Jesús eso porque ella era encargada de eso. En aquella época se encargaba a alguna persona, algún pariente, a lo mejor era parienta de los novios, y se encargaba a una persona que fuera como la wedding planner, ¿no? Se dice el día de hoy. Y es probable que ella consultó con su hijo mayor, su hijo primogénito, porque era su hijo, no era su unigénito. Jesús es el unigénito del Padre, pero no era el unigénito de José y María. El texto dice que nació su primogénito, su primer hijo, tuvieron más hijos. Él era su hijo mayor, su primogénito, y fue con él, le dijo, hijo, se acabó el vino. El novio no preparó suficiente o invitó más gente de la que pensábamos. Y entonces él dice, no ha venido mi hora. ¿Qué está diciendo Jesús? Lean conmigo, por favor, esto que está escrito ahí. No estaba entre nosotros para resolver aquello que nosotros debemos resolver por nosotros mismos, pero sí estaba aquí para realizar la obra que solo Él puede hacer, nuestra salvación. Ahora, no está diciendo Jesús eso porque se va a negar. Está diciendo Jesús eso por el plan que tiene con ese milagro. ¿Cuál es el plan? Enseñarnos algo. Y por eso Él mete el tema de mi hora. Y dice, no ha llegado mi hora, no es el momento de que dé mi vida por todos ustedes, solucionando un problema de despensa en una fiesta de bodas porque falta el vino. Mi trabajo es solucionar algo más serio que eso, la salvación eterna, porque todos están condenados, ese es un problema y voy a salvarlos. Pero eso no lo haré ahora. Pero esto que voy a hacer ahora, lo hago para enseñarles cómo funciona esto del plan de salvación. Y la primera cosa entonces que está aquí al aire es que necesitamos hacer lo que nos corresponde. El Señor se interesa mucho por el matrimonio. Es maravilloso que su primer milagro no haya sido resucitar a un muerto ni dar vista a un ciego, sino solucionar un problema a unos recién casados. De hecho, este problema familiar finalmente lo resolvió. Pero la declaración respecto a la enseñanza que quiere darnos es que debemos hacer lo que nos toca hacer. La verdad es que el novio debió preparar suficiente vino. Debió hacerlo. Y ya que no lo hizo, ahora deben hacer algunas cosas más. Hagamos lo que corresponde. Déjenme decirlo de esta manera, las enseñanzas de esta manera. Preparemos suficiente vino para nuestra fiesta familiar. Hermanos, hagamos lo que nos toca. Vengamos al culto, leamos la palabra, estudiémosla, estemos en el instituto bíblico, oremos, tengamos vida devocional. Y en el asunto de la prosperidad, que le pedimos a Dios que nos haga prósperos, que nos dé el pan de cada día, trabajemos. Sí pedimos que nos dé el pan de cada día, pero trabajamos. Salimos a sembrar, salimos a luchar por el pan, por la chuleta, como dicen por ahí. Y sí pedimos a Dios, pero sí hacemos lo que nos toca. Me parece que aquí hay una enseñanza que tiene que ver con eso. El Señor se encarga de nuestra salvación y de todo aquello que nosotros no somos capaces de realizar, pero nos ha dado capacidades para realizar nuestra parte. Hay una parte que debemos ser nosotros. Ejerzamos nuestra fe con obras. A algunas personas no les gusta mucho Santiago y les dificulta leer Santiago porque Santiago habla de las obras. Pero él dice, muéstrame tu fe por tus obras, o yo te mostraré por mis obras mi fe. Sí, los seres humanos debemos ejercer la fe con obras de fe. Es decir, actuemos en conformidad con lo que creemos. Yo he predicado este sermón para la familia. Regularmente, las anteriores veces que he predicado este sermón ha sido para la familia. De hecho, en un retiro de matrimonios que tuvimos, se usaba todo este pasaje y hablamos de las 7 tinajas de un hogar próspero. Y en aquello que ahora estamos hablando de todos nosotros, no importa si somos casados o no casados. Pero déjenme decirles, en aquel otro sermón, cuando me refería yo a este asunto de que debemos hacer lo que nos corresponde, yo ponía ese ejemplo de cuando vamos con Dios y le pedimos a Dios que bendiga a nuestra esposa y que la haga más activa o más bella o que la haga una persona más agradable.
Señor, por favor, ayuda a mi esposa, mira cómo está, se la pasa toda deprimida y amargada. En una de esas se me aparece Dios y nos dice: el encargado de hacer eso eres tú, no yo. Para eso le di un esposo, para que su esposo le dijera cuán bella es, cuán linda es, para que la tratara bien, para que tratara como princesa, la hiciera sentir tan bien, tan linda, tan guapa, que ella sea una persona muy linda, muy agradable. Así es que no me digas que yo arregle lo que tú echaste a perder. Dios, ayuda a mi esposo, míralo, es pusilánime, no se pone las pilas, no le echa ganas, siempre otros lo molestan, le hacen bullying en el trabajo. Señor, arréglalo. Hija mía, yo lo puse a él contigo para que tú, con tu respeto y tu aprobación y tu reconocerlo como cabeza de tu hogar, le dieras esa seguridad y ese valor que debe tener un hombre. Yo para eso lo puse ahí, para eso te puse a ti. No me pidas que yo arregle lo que tú descompusiste. ¿Sí captó la idea, hermanos? Y vamos, y Señor, mis hijos, y Señor, mis padres, y Señor, mi empresa, y Señor, mi trabajo, y Señor, mi salud. Pues yo te di, hay cosas que debemos hacer. Sí oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a adelgazar, por ejemplo, o que nos ayude a engordar, porque algunos están muy flacos, o que nos ayude a crecer en capacidades intelectuales, en nuestra capacidad de conocimiento, pero hay que estudiar, pero hay que ponerse a dieta, pero hay que hacer lo que tengamos que hacer. Hay algo que debemos hacer: ejercer nuestra fe con obras. No hagamos las cosas por costumbre, pero desarrollemos buenas costumbres en nuestra vida. Mire, hermano, no es bueno venir al culto por costumbre, pero es bueno tener la costumbre de venir al culto. ¿Sí me expliqué? Sería bueno no venir por costumbre, pero es mejor venir por costumbre que no venir. ¿Me expliqué? Hay que tener disciplinas de la vida, costumbres, buenas costumbres. Y esto es algo que debemos hacer nosotros. Así es que creo que esto es lo que está diciendo Jesús aquí. No ha llegado mi hora. No es momento de que yo resuelva algo, la salvación de todos. Eso no es. El problema es más sencillo, más serio, menos serio. Ahora era serio para los novios, porque no tener suficientes alimentos en una fiesta de bodas era una profecía. Supuestamente era una como maldición de que iban a ser pobres en lo futuro. Así es que iba a ser muy grave para ellos sentir eso, y la de pleitos que habrían de tener entre ellos como esposos por ese incidente de su boda. Pero Jesús lo resuelve, pero aclara: pero lo hago porque quiero enseñarles algo. Así es que, hermanos míos, necesitamos hacer lo que nos corresponde. Hay cosas que nos corresponde hacer para crecer, para ser mejores, para ser discípulos de Jesucristo, y no solamente creyentes, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos, para ser buenos diáconos, buenos siervos, buenos pastores, buenos líderes de ministerios, buenos oficiales, buenos cantantes, buenos músicos. Porque una cosa es tocar muy bien, cantar muy bien, y otra cosa es adorar bien y dirigir la adoración, la alabanza, para que esta adoración sea a Dios y no a nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, dicen los salmos. Así es que sí hay algo que debemos hacer nosotros. Pero vayamos a la siguiente enseñanza. Necesitamos reconocer que no es suficiente. Y usted dice: no, pastor, ¿para qué me está diciendo que haga yo si no es suficiente? Sí, hagamos lo que nos toca, pero necesitamos reconocer que no es suficiente. Leen conmigo el versículo, por favor, como dice. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron ¿hasta dónde, hermanos? Hasta arriba. Aquí tengo que decirlo, ya expliqué antes, pero tengo que dar una segunda explicación. Yo sé que a muchos de ustedes se les dificulta esa idea de que yo digo de que el agua de las tinajas no se convirtió en vino. Es lo tradicional. Los pastores de la red y un servidor estudiamos el martes pasado el pasaje. Todos estamos de acuerdo con esto que le estoy diciendo yo, pero también estamos de acuerdo que no lo encontramos en ningún comentario. Todos los comentarios hablan de que las tinajas se convirtieron en vino. Les quiero decir algunas razones por las que esto es imposible creerlo así. No puede ser. Les voy a decir varios argumentos, el que quieran aceptar. Número uno, este es un argumento poderoso. La palabra griega o la frase griega para decir sacad ahora no se refiere a sacar de una tinaja, no se requiere a sacar de un vaso, no se requiere a sacar de una olla, se refiere a sacar de un pozo. La palabra griega, o sea, un griego de aquella época sí hubiera entendido perfectamente el asunto. Ellos sí entendieron bien de qué se trató, porque la palabra es la palabra extraer. La palabra griega es extraer. Extraer era algo que se tenía que hacer mediante un mecanismo, algo, una soga que se lanza. El texto no habla de soga ni nada, pero la palabra significa extraer. Se usaba para referirse a extraer de un pozo, extraer de una laguna, extraer de un estanque.
lanza la cubeta para que no sea de aquí del lodo de la orilla, sino de allá del fondo, y lo se arrastra o algo así. Se usaba para extraer. Así es que esa palabra griega, sacada ahora, no significa sacar de las tinajas. Segundo argumento. ¿Dónde queda el 7 de Juan por todas partes? Este es el más importante. ¿Qué significa cuando Juan dice esto es principio de señales? Juan, en todos los milagros que nos va a contar, lo estudiaremos durante esta serie, en todos los milagros que nos va a contar, tiene ideas, cositas claves para que entendamos la enseñanza del milagro. Para que no sepamos solamente que Jesús puede sanar a un ciego, eso ya lo sabíamos, sino para que entendamos qué quiso enseñar cuando sanó a un ciego de nacimiento. En el gran discurso de Jesús respecto al ciego de nacimiento, le dice Jesús a los fariseos: ustedes están ciegos, ustedes creen que ven pero están ciegos. No sanó al ciego para mostrar su poder solamente, sanó al ciego para enseñar algo de la ceguera espiritual y lo que es de veras ver, la visión cristiana. Y aquí también quiere enseñar algo, pero ¿dónde está la enseñanza si hay 6 tinajas? Y él siempre habla de 7 milagros, 7 discursos, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 ángeles. Y aquí me salen con que eran 6 tinajas. ¿Qué significa? ¿Que la imperfección puede hacer milagros? Ese es el argumento más poderoso para entender que no, Señor. Las tinajas no se convirtieron en vino. Y no es que yo esté nomás de terco que no me gusta que haya mucho vino. No, es que si no entendemos la diferencia, no entendemos la enseñanza. Si alguno dice, es que era tan poquito vino, en un cántaro cabían muchas botellas de vino. Era bastante vino para una fiesta, un cántaro. Y 6 tinajas era demasiado. No hacía falta tanto. Pero Juan nos cuenta que eran 6 porque tiene una intención: enseñarnos, hermanos míos, lo insuficiente que es nuestro esfuerzo humano, nuestro esfuerzo religioso, nuestro esfuerzo legalista. Las 6 tinajas, tal como nos dice, resultan símbolos de la religión judía, pero no solo de eso, del legalismo, no solo de eso, del esfuerzo humano por agradar a Dios. La idea de la salvación por obras. El día de hoy, hermanos, hace algunos años, ustedes recuerdan, yo no sé cuántos años, si alguien sabe cuántos años me dice, por favor, para saberlo. Pero hace algunos años, aquí justamente en el Gran Fórum, cuando acabamos de venir para acá, cuando dimos el salto para acá, crecimos tanto, tan rápidamente. Cuando nos vinimos acá la primera vez, crecimos tanto, tan rápidamente, que llegaron muchos hermanos con otras ideas de otras denominaciones, porque no solamente crecimos por bautizar personas nuevas recién convertidas, sino que también vinimos hermanos de otras denominaciones, y había aquí confusión en nuestras doctrinas. Y entonces yo me vi en la necesidad de interrumpir el instituto bíblico, y pedí 2 meses, que después se convirtieron en 3 meses. Pedí a los de educación cristiana que me dejaran juntar a todos los del instituto bíblico. No iba a haber clases separadas, todos juntos aquí, y yo di un curso que se llama La Nueva Reforma. ¿Recuerdan eso, hermanos? Y lo que estaba en juego, lo que era la idea que debíamos combatir y desechar, era el neocarismatismo. Este asunto de las experiencias psicosomáticas y las caídas y declaraciones y la borrachera santa y esas cosas. Era el enemigo a vencer, una idea equivocada, el neocarismatismo. El día de hoy estoy tentado a hacer algo también, interrumpir y ahora combatir el progresismo. El día de hoy hay iglesias a las que ya no les llama la atención ni las lenguas, ni la unción de las muelas de oro, ni la unción de los diamantes, ni la borrachera esa, sino que ahora hay un movimiento en el mundo evangélico que está alcanzando incluso a los bautistas, que es el progresismo, el humanismo, el que nosotros podemos, el que hay que hacerlo, que es por nuestro esfuerzo. En montones de congresos sobre liderazgo, los que dirigen, los que enseñan son empresarios, no pastores, no teólogos, empresarios que enseñan cómo delinear un plan de trabajo, cómo proyectar las actividades, imaginarlo. Si lo imaginas lo puedes lograr. Incluso una invitación a un pastorado empresarial, como si el crecimiento de la iglesia, como si el fortalecimiento de la iglesia dependiera de eso, dependiera de principios administrativos. La iglesia de Jerusalén del primer siglo, no había ningún contador, no había nadie que tuviera tomado cursos con la Biblia y con el ejemplo de Moisés, delegando por recomendación de su suegro
Reuel, con eso tenían para organizarse como iglesia, con la sabiduría que viene de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo hacer uso de, yo estoy usando iPad, mire, yo estoy usando iPad, y aquí en mi iPad traigo una biblioteca de quién sabe cuántos miles de libros, de logos, y aquí hago cosas. Y es una especie de inteligencia artificial, porque le pido, dime todos los textos que hablen de esto, y me salen todos los textos. No digo que no usemos tecnología y demás, pero no podemos jamás imaginar, ni pensar, ni sospechar, ni sugerir que los milagros o las bendiciones de Dios van a venir porque nos esforzamos mucho, porque somos muy listos, porque somos muy capaces, porque qué bárbaros, tomamos unos cursos sobre liderazgo y unos cursos sobre administración financiera y no, hombre, ahorita nadie nos gana. No, Señor. Recordemos en Apocalipsis, hermanos, una iglesia rica, la iglesia de la Odisea, era iglesia rica, todos eran ricos en esa ciudad y en esa iglesia, y se sentían muy ricos, y el Señor les dijo: no saben que son sino desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. ¿Se acuerdan de eso? Y hay otra iglesia a la que Dios le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. También era una iglesia progresista. Era una iglesia, no era una iglesia pequeñita de pocos miembros, no. Era una iglesia que cualquier seminarista hubiera querido ser pastor ahí, porque era grande la iglesia y con muchos ministerios, hasta dice tu arduo trabajo y tu esfuerzo y no sé qué. Era una iglesia que uno diría: ¿por qué el Señor la condena? Y dice: porque tiene nombre que vives, pero estás muerto. Y a otra le dice: has olvidado tu primer amor. También esa era muy fuerte. Y a una de las que felicitó, Esmirna, le dice: tienes poca fuerza. A esa, a la que no condenó de nada, le dijo: ¿quiere decir que hay que ser chiquitos? Sí. No. Lo que quiere decir la enseñanza es que las cosas no suceden porque nosotros somos muy listos por nuestras capacidades humanas. Cuando una iglesia, cuando un ser humano, cuando un pastor, cuando un líder religioso cree que las cosas van a suceder por lo bien que hace el trabajo, ya la torcimos. Con todo lo que hacemos debemos entender que es Dios el que va a hacer el milagro. Hay ocasiones en que yo tropiezo aquí y digo tarugada y media. A veces que ustedes se dan cuenta y otras no se dan cuenta. Y yo, como yo sí me doy cuenta, sufro y, ay, Señor, ¿para qué dije eso? Me tropecé, dije mal. Pensé en voz alta. Siempre recuerdo que a menudo cuando pasa eso, hay alguien que se me acerca y me dice una gran enseñanza que Dios le dio y una gran transformación oportuna que recibió por eso. Y me acuerdo, pues, ¿qué estoy de preocupón yo? Ni que fuera por mí, si ya sé que no es por mí, si ya lo sabía que no tiene que ver con lo erudito que soy, que no soy, con lo erudito que pueda ser, con lo elocuente que pueda ser, que no soy. No depende de eso, depende de Dios. Entonces, ¿yo qué? Pues yo hago lo más que pueda y hasta donde pueda y con todos mis errores, y Dios se va a encargar. Pero cuando pensamos que es por nosotros, de hecho hay un movimiento así del evangelio muy matemático, muy lógico, que sí. Y vamos a tomar un curso de revitalización de la iglesia. 7 puntos para revitalizar la iglesia. Punto número 1, hay que hacer esto y no sé qué. Y punto número 2, y ahí anda uno haciendo las 7 cosas y no pasa nada. ¿Sí me expliqué? Y puede haber alguien que ni entendió los 7 puntos, los entendió chuecos. Pero en oración, en esfuerzo espiritual y desafiando a la gente, y hay un gran avivamiento y una gran revitalización. Y no quiere decir que no hay que ir a congresos. Yo fui a uno y di unas conferencias, 2 devocionales y 2 veces en la mesa redonda para compartir. Hicieron preguntas. Me encanta a mí que me hagan preguntas, me encanta. Es más, en ocasiones quisiera predicar solo preguntas. Yo me paro aquí y me preguntan, porque cuando le buscan la boca a doña Cérvula, o sea, yo, no me paran y hablo, y así es de acuerdo a la necesidad de la gente. Y ahí fui participante en el asunto de las preguntas, y nos preguntaban. Fue esto en Gante 5, un templo metodista gigantesco, precioso, hermoso, así una construcción clásica de templo, parece templo católico, ¿no es cierto? Enfrente está el monumento a la Biblia. ¿Han ido ahí a Gante 5? Ahí enfrente está el monumento a la Biblia. Me tomé una foto con el monumento a la Biblia, mi vida, luego te la paso. Tú no tienes fotos con el monumento a la Biblia, ¿verdad? No, la otra te llevo. Y es un lugar muy lindo. Y ahí yo di conferencias sobre la revitalización. Pero gracias a Dios, igual que los otros 2 conferencistas que están de acuerdo conmigo, los 3 concluimos y enseñamos que la revitalización, que estas son ideas, cosas, estrategias, pero que no hacen la revitalización esas cosas. Es Dios, es Jesucristo, es nuestra relación con Él, es caminar con Él, es beber del vino bueno que es Él. Entonces, hermanos míos, por eso, primera enseñanza, hay algo que debemos ser nosotros y esforzarnos. Pero segunda enseñanza, es insuficiente.
Debemos siempre entender eso, es insuficiente. Ya no sé dónde voy, esas tinajas fueron llenadas hasta el tope y todo seguía igual. Eran 6 tinajas y aquello representaba la insuficiencia humana. La declaración de Jesús significa que aunque debemos hacerlas lo que nos corresponde, necesitamos reconocer que no es suficiente. Nuestros esfuerzos son necesarios. Debemos ser responsables de hacer lo que nos toca. No podemos permanecer pasivos en nuestra experiencia de vida, matrimonial, familiar, laboral, estudiantil, relacional, etc. Pero debemos tener bien claro que aún llenando hasta el tope nuestras obras, hay algo más que debe venir a completar nuestra obra, y esto es la intervención de Dios. Ustedes y yo no. En tu nombre echaré la red, dijo Pedro. Se esforzaron con esfuerzos humanos. Tenían técnica de pescar. Habían tomado cursos sobre la pesca. 7 claves para pescar. 25 principios sobre una buena pesca. Cómo tener una pesca sana. ¿No? Eran pescadores. Debieron capacitarse de muchas maneras. Y tenían toda la santa noche y madrugada y no habían pescado ni una chancla. Ahí están remenando las redes, porque lo que sí ha pasado es que se habían roto algunas de ellas por los troncos y las piedras que arrastraba. Y Jesús les dice: echad la red a la derecha. Y Pedro: Señor, tenemos toda la noche tratando de pescar y no pescamos nada. No lo dijo, pero lo pensó. Además, tú eres carpintero. Cuando tengamos necesidad de saber cómo hacer una mesa, nos dices, pero ahorita estamos pescando y somos expertos. No dijo eso, pero tal vez lo pensó. Pero tú eres carpintero, tú eres hombre de tierra. Nosotros somos hombres de mar, de agua. Nosotros no nos mareamos en el mar. No dijo nada de eso. Me encanta, siempre lo digo, me encanta que lo dijo así rápido. Señor, tenemos toda la noche pescando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red, porque tú dices. Ese es todo. Ustedes y yo nos esforzamos, sí, hagamos lo que nos corresponde hacer, pero aún así reconozcamos, es insuficiente. Entonces tenemos que depender de Dios. Y ¿qué cambia esto? ¿Qué cambia? Mi actitud. Soy humilde, no soberbio, no me creo protagonista. No me creo el mero papas fritas de nada. Reconozco quién es, soy actor ni secundario, soy del montón, soy extra. Si acaso Stoneman se dice, Stoneman, los que entran así a los trabajos complicados y sí, ¿verdad? O sea, ¿cuál artista? Dime un artista que te guste, mi vida. No me digas nadie entonces. Iba a decir Gilberto Gutiérrez, pero ¿qué artistas guapos hay, hermana? Ustedes digan, que son novios apenas todavía. Tampoco tienen, no, si pues de agarrar. Una soltera aquí que me diga, por amor de Dios. Brad Pitt necesita tirarse de no sé dónde y dar unas marometas y no sé cuál y a caer arrastrado de panza. No ponen a Brad Pitt, no señor, se nos echa a perder su belleza. Ponen a un Stoneman, uno que no nos importa si se muere, o sea, tíralos, ya tiene seguro de vida, su esposa se va a hacer millonaria si se muere. A nuestra iglesia venía un Stoneman, ¿se acuerdan de Tony? ¿Se acuerdan? Venía un chavo que era Stoneman ahí, y sí, trabajaba en eso, era un tipo así, él estaba medio carita, así fuerte, y sí, la hacía todos los galanes de México, él hacía sus escenas difíciles. Así somos usted y yo, somos el extra, ¿no? Pero él es el protagonista. Por eso, hermanos míos, sí cambia mucho entender que debo hacer lo que me toca hacer, pero que aún eso que hago es insuficiente. Entonces él es el que lleva toda la gloria. En ocasiones nos creemos que somos nosotros y nos creemos superiores a otras personas por ciertas condiciones. En ocasiones creemos que se hace por nosotros. No sé qué me da cuando oramos por alguien que está enfermo, oramos por una situación y de repente nos enteramos que Dios ya nos bendijo, sanó o se solucionó el asunto, y siempre hay alguien que dice: sí, es que yo oré y ayuné. No, sí, hermano, qué bueno. Pues ora que se mueran todos los narcotraficantes, a ver si es cierto. Porque yo oré, porque Dios quiso. Porque Dios es poderoso, no es porque yo ayuné, o sea, forcé a Dios, o que esas ideas. Y por eso esta idea del neocarismatismo, que esa parte del neocarismatismo es también progresismo, es también humanismo, de creer que porque yo declaro, porque yo robo. ¿Cómo decía, hermana Yani, la invitación a esa campaña que viste tú? Reclama tu milagro, reclama tu milagro, reclama tu milagro ante el todopoderoso Dios, ante al cual no soy capaz de levantar mi rostro como el publicano. Y ahora resulta que tengo que reclamar mi milagro. En primer lugar, ¿qué milagro tengo? Nada, tengo pecado, es todo lo que tengo.
No tengo mi milagro. ¿De qué mi milagro? Y luego reclamar ¿a quién? Si Él es el Todopoderoso, Él tiene que reclamarme a mí. Qué absurdas ideas. Sí, hermanos míos, entender este milagro en su dimensión exacta nos ayuda a entender que, entre otras cosas, la insuficiencia humana. La siguiente enseñanza nos confronta con esta verdad de una manera más clara y contundente, pero por ahora concluyamos diciendo: debemos desechar la soberbia de creer que podemos solos. Debemos desechar la soberbia de creer que es por nuestro esfuerzo. Les conté de mi amigo León Sánchez, ahora mismo, ¿no? Lo dije en el otro culto. Mi amigo León Sánchez decía que él era el más humilde del seminario. ¿Cómo la ven? O sea, ¿qué les pasa? Soy el más humilde del seminario. Era broma. ¿Cómo alguien que se cree más humilde es capaz de decir que es el más humilde? ¿Sabe que es uno de los pecados más terribles y feos en el cristianismo? Ese, la soberbia, el orgullo espiritual. Porque tener orgullo de que, no sé, de que corres muy rápido, de que eres muy bueno y muy buen ingeniero, está bien, eres muy buen ingeniero, está bien. Pero el orgullo espiritual no va por ningún lado, porque no puede haber orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Pero somos, hasta competimos entre nosotros. Miren, les voy a poner un caso. No le pasó a usted, le pasó a otros. Hacemos una obra de teatro, una obra musical para Navidad. Y necesitamos a una María, un José y un pastor 1, pastor 2, pastor 3, pastor 4. ¿No es cierto? Y un burrito. Y viene la mamá a reclamar: ¿por qué pusieron a mi hija de pastorcita 7? Ella debía ser María. Si la pura cara que tiene de santa, mírenla. ¿Y cómo que mi hijo va a ser el burrito? ¿O el soldado 2? No, yo quiero que mi hijo sea San José. ¿Cierto? No pasa eso. Estoy exagerando en cómo se refieren las hermanas, aunque a veces me quedé corto de cómo, porque hay algunas lady mamá cristiana. Y creemos que yo debo lucir en la iglesia. Es el lugar en donde menos debía pasar eso, y pasa. Qué terrible. Desechemos la soberbia de creer que podemos solos. No podemos solos, es Dios, por favor. Y si algo bueno sale de nosotros, no fuimos nosotros, fue Dios. No fuimos nosotros, es Dios maravilloso. Deberíamos, cuando alguien nos halaga, nos alaba, reconocer en nuestro interior, aceptemos, no nos enojemos, no lo mandemos a hablar. ¿Qué me está diciendo? El diablo ya me lo había dicho, como dicen algunos así. A mí me parece esa ilustración absurda. Acepte lo que te está diciendo: gracias, hermano, muchas gracias. Pero por dentro tú reconoce: si Dios eres tú, este hermano cree, pero eres tú. No es que soy yo, nada. ¿Cómo hace falta esta actitud de nosotros? Este milagro no tiene que ver solamente con que Dios tiene mucho poder y puede hacer mucho vino para una familia. Claro que puede hacer mucho vino y puede hacer mucha leche y puede hacer muchos frijoles también. Pero este milagro no fue para decirnos que tiene ese poder, fue para enseñarnos que hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Pero aún haciéndolo hay que reconocer nuestra insuficiencia. Llenaron las tinajas hasta el tope y no había pasado absolutamente nada, porque eran imperfectas, porque imperfecta es la religión, porque imperfecto es el esfuerzo humano. La religiosidad tiene que ver con el esfuerzo humano. La religiosidad tiene que ver con no hacer o sí hacer por esfuerzo o voluntad lo que ha dicho Dios, y eso sigue siendo humanismo. Pero es la gracia que vino a traer Jesucristo la que hace la diferencia, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe. Además, necesitamos buscar la suficiencia en Jesús, aunque la tradición, insisto, es que todas las tinajas se hicieron vino. Ya les expliqué que no es así. ¿De dónde salió este vino tan extraordinario? De lo pronto del pozo, y fue sacado con el recipiente número 7. Es ese cántaro, es el símbolo, es Jesús mismo. Jesús tanto es el cántaro como el vino. Podemos ver esta enseñanza, esta clave de interpretación. Juan usa estos símbolos para enseñarnos algo. Es finales del siglo, ya comenzó a haber algo de ideas equivocadas, ya comenzaron los falsos, ya hay gnósticos al finales del primer siglo. Ya empiezan algunas ideas por ahí a surgir, a contaminar la fe.
Y entonces Juan se ve obligado, más bien motivado, inspirado por el Espíritu Santo, para contarnos esta historia de esta manera, para enseñarnos estas cosas. Pero la provisión divina, el milagro, la señal del vino, el séptimo cántaro, es Jesús en persona. Podemos decir que aunque eran despistados los novios, o el novio en particular, o tal vez pobres, o tal vez pues se les olvidó alguna cosa, o les quedó mal el proveedor, pero hicieron una cosa maravillosa: invitaron a Jesús. Por eso digo, necesitamos buscar la suficiencia en Jesús. Ellos no lo sabían, lo invitaron, les salió como el burro que tocó la flauta. Jesús todavía no era famoso, todavía no se sabía que era el Hijo de Dios, esas cosas. Ellos lo invitaron porque era pariente o porque María era la encargada de la fiesta, por alguna razón así, pero qué bendición, lo invitaron. Esto fue lo que hizo la gran diferencia. Pudieron haber tenido un pésimo comienzo con la desgracia, con la profecía de que iban a ser pobres, pero no fue así. ¿Captamos la enseñanza para nosotros? ¿Podemos ver la enseñanza que hay para nosotros? Vamos a decir dos enseñanzas, hermanos. Lean conmigo la primera, por favor, como dice: si queremos ir de la derrota al triunfo, o del fracaso al éxito, o de la amargura al gozo, necesitamos profundizar nuestra vida de fe y sacar el agua del pozo profundo de la gracia de Dios. Sí hacemos lo que podemos, lo que se nos demanda hacer, pero reconocemos que es insuficiente. Entonces vamos a Jesús, vamos a Él, dependemos de Él, y lo más profundo que sea. Aquí la idea es: no tengamos vidas religiosas superficiales, sino vidas profundas. Sacad ahora. La frase esa, sacad ahora, es complicada. Puede querer decir saquen otra vez, o saquen ahora sí de verdad. Algo así significa esa frase. Porque cuando sacas ahora, pues si no, ¿cuándo vas a sacar? O sea, cuando tú le dices a una persona que saque, pues nomás le dice no saca. Extrae, la traducción más corta sería extrae. Pero cuando le dice a alguien, ve a extraer ahora, pues sí, ahora, pues allá voy. No tendrías que decir ahora, a menos que la otra persona se esté negando, no quiera hacerlo, y tú le digas, quiero que vayas ahora. Pero por primera vez no tendrías que decirlo. Entonces la frase significa más así como que esta vez sí vas a sacar. Ahora es cuando de veras vas a extraer. Hasta este momento ya se llenó la religión, no pasó nada, pero en este momento va a pasar algo. Esa es la frase. Por eso insisto, no se puede decir de otra manera. No se puede, no se convirtieron en vino las 7 tinajas. Es imposible, de acuerdo al idioma, de acuerdo a la idea y el modelo de Juan, que habla de 7 por donde quiera. Esto no rima, son 6 tinajas. ¿Y para qué nos dice que son 6 tinajas? Nos va a echar a perder lo que ha estado haciendo con los 7, o lo que va a hacer después con los 7. No puede ser. Es que él se refiere a algo importante, que hay que sacar agua del pozo, que el séptimo recipiente es Jesús mismo. Por eso lean conmigo la siguiente parte: invitémoslo a la fiesta de nuestra vida. Y no solo eso, dejémosle transformar aquellas cosas que deben cambiar, y bebamos el mejor vino. Es Él. Este milagro exalta a Jesús como el centro de toda nuestra vida. De repente Jesús no es el centro de la vida de algunos que se dicen cristianos. En ocasiones el centro de la vida de algunas personas es su religiosidad, su ministerio en particular, su oportunidad para ser alguien, porque nos da sentido tener un cargo, ser alguien. Las relaciones interpersonales. Pero hermanos míos, el cristianismo debe tener un solo centro. Es cristianismo, es un movimiento en torno a Cristo. Es Él el centro de todo. No es mi esposa, ni el esposo, ni el novio, ni la novia el centro de mi vida. Es Jesucristo. Ni es mi trabajo, es Cristo. Esta es una exaltación a Cristo. Por eso hay un desafío aquí, hermanos, para todos nosotros. Desafío a disfrutar el mejor vino. Necesitamos hacer lo que lean conmigo, es el resumen de las enseñanzas. Lean conmigo, ¿cómo dice? Necesitamos hacer lo que nos corresponde hacer. Necesitamos reconocer que no es suficiente, y necesitamos buscar la suficiencia en Jesús. Una última reflexión, hermanos, que quiero que hagamos. Ya dijimos que es probable que María era parienta de los novios, de los papás de los novios, por supuesto, de algunos de ellos, o tal vez fue la encargada de la dirección de los alimentos, esas cosas. No sabemos bien, pero ¿qué pensó María? ¿Qué está ella pensando cuando le dice a Jesús, no tienen vino? Yo no puedo creer que ella pensaba que iba a ser un milagro. Insisto, Jesús no ha hecho ningún milagro hasta ese momento. Ella no sabe bien qué es. Ella sabe que es un niño que nació de manera milagrosa, pero aún así hasta tenía dudas sobre él junto con sus hijos.
¿Qué está pensando María? No sé, tal vez fue como una mamá con su hijo mayor solamente, como dije antes. Los criados, otra vez pensemos en eso. ¿Qué pensaban? ¿Que llevamos agua nomás? Pero fueron, pues eran criados, eran esclavos, tenían que hacerlo. Pero ¿qué había en sus mentes? No sé. Tampoco sé qué va a haber en nuestra mente ahora que usted y yo salgamos de aquí, de este lugar. Algunos tal vez todavía batallando con la idea de que le dicen, el pastor echó a perder el milagro porque si las 6 tinajas no se hicieron vino, ya no tiene chiste. O sea, ¿qué le gusta mucho el vino a usted o qué, hermano? Yo ya le expliqué los argumentos por los que no pudo haber sido eso, aunque sea la más popular interpretación. Pero de todas maneras, sí, independientemente de todo, aceptamos la enseñanza que debemos hacer lo que nos toca, que debemos reconocer que es insuficiente y que entonces debemos de buscar la suficiencia en Jesús, y salimos de aquí. Y usted lo primero que hace es que se enfrenta con la gran crisis de la vida. ¿Dónde vamos a comer? Es una crisis, porque la esposa es muy linda y siempre dice, donde tú quieras, amor. Y usted dice, vamos a los tacos de la 9. No, ahí ya fuimos la semana pasada. Bueno, ¿a dónde vamos? Donde tú quieras. Bueno, vamos al Campomar. No, ahí es muy caro. Bueno, entonces ¿a dónde vamos? A donde tú quieras, te insisto. ¿Tienen crisis al decidir esas cosas, sí o no, hermanos míos? Hay crisis, y si son chavos solteros, no, hombre, Dios santo, la de opiniones, si hay 2 bautistas, hay por lo menos 3 opiniones, la de uno, la del otro y la media. Es un relajo. Y además, al salir de aquí con lo cafre que son los demás vehículos, porque los otros vehículos son vehículos, no son gente, son vehículos. El bocho ese negro que mal maneja. Se nos olvida que es una persona ahí adentro, ¿verdad? Y que es una señora de 82 años y que ve mal. Y salimos peleados de aquí, de este lugar. O tal vez nos enojamos con alguien, o alguien no me saludó, qué sé yo. O llegamos a la casa y resulta que el perro se comió el pastel. Es que nosotros, un perro se nos comió el pastel. Y todavía no lo perdonamos, ¿verdad? O algo pasa y entonces usted se acuerda. Si algo de esta enseñanza se acuerda y usted dice, perdón, Señor, perdóname, debo ser mejor persona, debo hacer lo que me toca hacer, y yo sé que es insuficiente, por eso debo depender de ti. Y a lo mejor enfrentamos una situación difícil, porque a lo mejor nos hablan de un enfermo, Dios no quiera, cancelo, dice usted como neocarismático, y algo pasa, y entonces usted siente la necesidad de aplicar estas enseñanzas. Yo debo hacer lo que me corresponde hacer, esforzarme, pero yo reconozco que eso es insuficiente, porque solo Dios, y entonces voy a Él y clamo a Él, dependo de Él y dejo que Él haga las cosas, confío en Él, estoy paciente, estoy feliz mientras está sucediendo el asunto, porque confío en que Él puede hacer. Y si hace lo que haga y lo que no haga, será para mi bien, porque todo obra para bien de los que aman a Dios. Entonces estoy tranquilo. Pero usted dice, sí, pastor, está padre decirlo así, pero no sucede. Bueno, le propongo algo. Ponga atención. Si usted sale de aquí y empieza a querer aplicar estos principios, ponga atención. Hable con el Señor. Y de veras, trate de evadirse de cualquier otra cosa y escuche lo que le dice el Señor. Porque estoy seguro que el Señor en ocasiones nos habla y nos dice cosas como estas. Sigue esforzándote, hijo. No desistas, vuelve a hacerlo. Vuelve a intentarlo. Por favor, síguelo haciendo, yo estoy contigo. Esfuérzate una vez más. Te acompaño en eso, no estás solo, yo voy contigo. Estoy invitado a tu vida y aquí estoy. Pues síguelo haciendo, yo voy contigo. Montones de veces. He tenido crisis de pastor, crisis de predicador. Y pienso que, perdonen que confiese esto, en ocasiones pienso que no hace nada lo que predico, no llega, no funciona. Hay gente que no lo cree, hay gente que no lo vive. Nunca he tenido las ganas de no ser pastor, pero tengo amigos que incluso dicen que ellos han tenido ganas de dejar ser pastores. Hay uno que recientemente me dijo que cuando va subiendo la escalera para llegar al púlpito, en ese momento hay ocasiones que ha pensado, voy a decirles que es la última vez que les predico y me voy de aquí y renuncio. A mí no me ha pasado eso tan seriamente. La mayoría de ustedes reciben la palabra y veo la transformación, pero sí he tenido crisis. Y si pongo atención, escucho al Señor que me dice, síguelo haciendo, síguete esforzando, pero sábete, el éxito no depende de ti,
Soy yo el que va a hacer las cosas. Tú solamente eres mi instrumento. Hazlo, dilo otra vez, dilo otra vez. Señor, sí, pero esa frase ya la he dicho, esa exhortación la he hecho 1000 veces. Dila otra vez. Háblalo otra vez. Hermano, dígalo otra vez. Hágalo otra vez. Inténtelo otra vez con su esposa. Inténtelo otra vez con su esposo. Crea una vez más con su hijo, con su hija. Créalo una vez más. Sí, dé otra oportunidad. Esfuércese una vez más en el trabajo. Levántese una vez más en la mañana, a pesar de que en ocasiones no siente ganas ni de levantarse. Y no pierda de vista que debemos hacer lo que nos toca, que nunca será suficiente, pero que Él está con nosotros. Si vino a la fiesta, ya la armamos. Si está en mi vida, ya la hice. Si está en mi familia, estamos del otro lado. No deje de confiar en eso, hermano. Confíe en Él siempre. Voy a orar. Y si usted quiere decirle al Señor: Señor, cambia mi vida, transforma mi vida. Quiero vivir una vida de veras cristocéntrica. Quiero que seas el vino de mi casa. Quiero que seas el personaje, el protagonista de mi historia y de mi familia. Así que, Señor, me voy a esforzar por hacer lo que me toca, pero voy a reconocer en humildad que no es suficiente, y por eso voy a clamar a ti, por eso voy a darte a ti la honra, la gloria y la alabanza en todo lo que suceda alrededor de mi vida. Si usted quiere decirle eso al Señor Jesucristo, por primera vez o por segunda, tercera vez, si usted ya es cristiano, cuando yo esté orando, póngase de pie, por favor. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de anunciar esta palabra tuya. Gracias, Señor, por el tremendo milagro que Juan llamó señal, que nos enseña claramente, Señor, que nuestras tinajas son insuficientes, nuestras fuerzas son insuficientes, nuestra religiosidad es insuficiente, nuestra trayectoria religiosa es insuficiente, nuestros conocimientos religiosos no nos salvan. Pero nos esforzaremos, Señor, nos esforzaremos por hacer lo que nos toca, para honrarte, para glorificarte, y, Señor, sobre todo dependeremos de ti. Confiaremos en ti, en tu suficiencia, en tu poder, en tu gloria, en tu fuerza. Señor Santo, aquí estamos. Recíbenos, por favor. Queremos ser cristianos, no religiosos de vez en cuando, cristianos. Y te invitamos, Señor, a nuestra vida, a nuestros sopes, a nuestras quesadillas, a nuestros manjares del Belinio, donde vayamos a comer ahora cada quien. Te invitamos ahí a los tacos al pastor. Te invitamos al momento de entrar a la casa y de tener una dificultad, de discutir. Ahí te invitamos a esa discusión, Señor. Te invitamos al hospital. Te invitamos al momento de llanto, de dolor, de tristeza. Te invitamos a cada circunstancia de nuestra vida. Está presente, Señor, y será una fiesta. Aún en un velorio será una fiesta tu presencia, porque traerás paz, aliento, fortaleza, lo sabemos. Aquí estamos, Dios. Bendícenos. Ponga en tus manos, Señor, a mis hermanos y hermanas. Mira cuántos hermanos y hermanas, Señor, y yo necesitamos tu presencia maravillosa en nuestra vida. Es la diferencia. Somos 6. Eso tenemos en nuestra vida, siempre 6. 6 cosas, 6 intentos por satisfacción, 6 intentos por hacer una transformación. 6 intentos, de todos nuestros intentos siempre son 6, es decir, imperfectos. Pero tú, Señor, el buen vino, el esposo, el campeón, el valiente que nos defiende del gigante. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, Señor. Sé que algunos están experimentando duelos y algunos están experimentando desafíos serios, Señor. Situaciones difíciles, complejas. Bendice, por favor, a cada hermano y hermana. Trae consuelo, Señor, aliento, fortaleza, vigor. Que escuchemos tu voz que nos dice que sigamos intentándolo, que sigamos intentando el matrimonio, porque sé que hay quienes han tenido la idea de terminar. Que volvamos a intentarlo, que sigamos creyendo en los papás descarriados, que sigamos creyendo en los hijos descarriados, que tú puedes hacer milagros. No ellos creemos porque creemos que tú puedes hacer el milagro, Señor, que tienes la fuerza y el poder. Bendigo a cada hermano y hermana, y te pido, Señor, que escuches a cada uno que en lo particular está orando algo muy personal. Escúchale, Señor, y bendícele. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse.